Hola y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy, nos metemos con un tema que sigue dando que hablar, ¿no? La teoría de la conspiración de los chemtrails. Tenemos un montón de fuentes, lo hemos mirado desde varios ángulos y la misión hoy es, pues, intentar aclarar qué dice exactamente esta teoría. Y sobre todo contrastarla con lo que dice la ciencia, claro. Ver por qué cala en tanta gente y qué impacto real puede tener todo esto. A ver, la idea central es bastante simple, ¿verdad? Que las estelas de los aviones, las típicas, pues que a veces no son solo vapor de agua condensado, los contrails, sino que serían fumigaciones químicas secretas, los famosos chemtrails. Y la gente que cree en esto, pues se fija mucho en estelas que duran un montón, o que se hacen muy anchas, o que parecen formar patrones raros en el cielo, como si eso fuera la prueba. Claro, esa es la base. ¿Y los supuestos propósitos que les atribuyen? Bueno, son bastante variados y, la verdad, un poco siniestros. Se habla desde intentar afectar la salud pública, ya sea, no sé, propagando enfermedades o incluso controlando la población, hasta manipular el clima. Cosas como provocar sequías o la idea de robar la lluvia de un sitio para llevarla a otro, e incluso se mencionan operaciones militares o de control mental. Vaya. Son a películas, sí. Y siempre se apunta a poderes en la sombra, ¿no? Gobiernos, élites secretas, los sospechosos habituales de estas teorías. Es curioso lo de las pruebas. Yo he visto algunas circulando. Por ejemplo, fotos de barriles dentro de aviones. ¿Ah, sí? Eso es un clásico. Y luego resulta que son tanques de agua, ¿no? Para pruebas de vuelo. Exacto. Son tanques de lastre. Llevan agua o a veces otro tipo de peso para simular diferentes condiciones de carga durante los vuelos de prueba y certificación de los aviones. Nada químico ni secreto. Y lo de los colores raros en las estelas, como un arco iris. Eso también tiene explicación científica sencilla. Es un fenómeno óptico llamado iridiscencia de nubes. Ocurre también en nubes naturales, no solo en las estelas. Es por la difracción de la luz en las gotitas de agua o los cristales de hielo. Muy bonito, pero normal. Vale. Y luego están los análisis caseros que hace la gente. Uf, sí. Los análisis de agua de lluvia o de suelo que encuentran aluminio o bario. Pero claro, metodológicamente suelen ser bastante deficientes, digamos. Y además, es que esos elementos, el aluminio, el bario, son súper comunes en la corteza terrestre. Están en el suelo de forma natural. No prueban nada extraordinario. Entendido. O sea que las pruebas son bastante flojas si rascas un poco. Exacto. Y frente a esto, la postura de la ciencia es unánime. Las estelas normales, las contrails, son simplemente nubes de hielo. Se forman porque los motores expulsan vapor de agua y partículas muy pequeñas. A la altitud y temperatura de crucero, que es muy baja, ese vapor de agua se condensa y se congela casi al instante alrededor de esas partículas, formando cristales de hielo. Como el vaho que echamos en invierno, pero a lo grande. Justo. Técnicamente, la EMET y otros organismos las clasifican como un tipo de nube alta, cirrus homogenitus, o sea, cirros generados por el hombre. Y su duración o si se expanden o no, eso depende únicamente de las condiciones atmosféricas, la temperatura y sobre todo la humedad que haya a esa altitud. O sea que si el aire está seco, Desaparecen en segundos o minutos. Si el aire está muy húmedo, pueden durar horas y extenderse mucho formando nubes más grandes. No tiene más misterio. y esto no es nuevo, ¿verdad? Para nada. Se observa desde los inicios de la aviación a gran altitud. Hay fotos clarísimas de formaciones de bombarderos en la Segunda Guerra Mundial dejando estelas persistentes. No es un fenómeno reciente. De hecho, hay un estudio muy importante que se hizo hace unos años. Preguntaron a 77 químicos atmosféricos y geofísicos, y el resultado fue que 76 de ellos, el 98,7%, dijeron que no habían encontrado ninguna evidencia científica de un programa secreto de fumigación a gran escala. 0 pruebas. Vaya, eso es bastante contundente. Sí. Y organismos como la NASA, la NOAA en Estados Unidos, la EMET aquí en España, todos lo desmienten. Además, piensa en la pura logística. ¿Te imaginas la cantidad de aviones, personal y, sobre todo, la cantidad de supuesto producto químico que haría falta para fumigar a la escala que dicen? Sería una operación gigantesca, imposible de ocultar y probablemente inviable técnicamente. ¿Dónde metes tanto material en los aviones comerciales? No tiene sentido. Vale. El lado científico parece muy claro. Pero entonces, la pregunta del millón. Si es tan evidente que no es real, ¿cómo es que esta idea de los chemtrails ha aprendido tanto? ¿De dónde sale? Bueno, la versión moderna de la teoría parece que cogió impulso en los años 90.
hay un punto de inflexión que muchos señalan: la mala interpretación de un informe de investigación de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, un documento que era más bien especulativo, teórico, sobre posibilidades futuras de modificación del clima para usos militares. Ah, o sea, algo teórico que se sacó de contexto. Exactamente. Se interpretó como si fuera un plan en marcha o algo que ya se estaba haciendo. Y a partir de ahí, llegó Internet y las redes sociales. Claro, el gran acelerador. Totalmente. Actuaron como una caja de resonancia brutal. Se crearon comunidades, foros, grupos donde la gente compartía estas pruebas, imágenes sacadas de contexto, vídeos, y se retroalimentaban unos a otros. Se viralizó muy rápido. Entienda la parte de la difusión. Pero ¿por qué conecta? ¿Por qué la gente quiere creer en algo así, aunque la ciencia diga lo contrario? Debe tocar alguna fibra sensible. Sí, toca varias teclas psicológicas importantes. Por un lado, en un mundo complejo y a veces incierto, estas teorías ofrecen explicaciones aparentemente sencillas y un culpable claro. Te dan una sensación de entender algo oculto, de tener cierto control. También influye nuestra tendencia a ver patrones donde no los hay, lo que se llama apofenia, y el famoso sesgo de confirmación. Una vez que empiezas a creer algo, buscas activamente información que lo apoye e ignoras la que lo contradice. Y la desconfianza, supongo. Fundamental, una desconfianza profunda hacia las instituciones, los gobiernos, las grandes corporaciones, la ciencia oficial. A veces esta desconfianza se alimenta de escándalos o errores reales que han ocurrido en el pasado, aunque no tengan nada que ver con esto. Se extrapola. Y te hace sentir parte de algo, ¿no? Como que tú sí sabes la verdad. Exacto. Hay un componente de identidad grupal muy fuerte. Sentirse parte de una comunidad despierta, que no se deja engañar, que ha descubierto el secreto. Eso puede ser muy atractivo psicológicamente. O sea que, aunque la fumigación en sí no exista científicamente, la creencia en ella es un fenómeno social muy real y con raíces profundas. Pero, ¿y las consecuencias? Porque imagino que no es una creencia inocua, ¿o sí? ¿Qué pasa cuando esta idea choca con el mundo real? No es inocua. Tiene consecuencias tangibles. La más directa es que genera una enorme confusión sobre la ciencia atmosférica real. La gente empieza a mezclarlo todo. Por ejemplo, con la siembra de nubes. La siembra de nubes sí existe. Es una técnica para intentar estimular la lluvia o la nieve en zonas concretas, dispersando sustancias como el yoduro de plata en nubes específicas. Es algo localizado, documentado, pero algunos lo confunden con los chemtrails. Y con la geoingeniería también, ¿no? También. La geoingeniería son propuestas teóricas, ideas en investigación, sobre cómo podríamos intervenir a gran escala en el clima para intentar combatir el calentamiento global. Por ejemplo, inyectando aerosoles en la estratosfera para reflejar la luz solar. Pero son propuestas en fase de estudio, muy controvertidas y que no se están aplicando de forma operativa y secreta como sugiere la teoría de los chemtrails. Confundir esto es problemático. Claro, porque desvía la atención. Si crees que el problema son unas fumigaciones secretas... Exacto, desvías el foco de las causas reales del cambio climático, que son principalmente las emisiones de gases de efecto invernadero por la actividad humana. Es como buscar un chivo expiatorio ficticio. Y además, me imagino que puede generar problemas para los propios científicos. Sí, socava la confianza en la ciencia climática en general, y hay casos de científicos y meteorólogos que reciben acoso o amenazas por explicar simplemente qué son las contrails. Incluso hemos visto cómo algunos grupos políticos o ideológicos han utilizado la teoría de los chemtrails para sus propios fines, para atacar a las instituciones o promover una agenda anticiencia. Váyatela. Es fundamental, por eso, distinguir muy bien. Una cosa son las contrails, las estelas de condensación, un fenómeno físico real, visible, estudiado por la ciencia, que sí tiene un impacto climático que se está investigando. Y otra cosa muy distinta son los chemtrails como fumigación secreta, una teoría de conspiración sin ninguna base científica sólida. Y la confusión que genera esta teoría dificulta tener debates serios e informados sobre temas que sí son reales y complejos, como la ética de la geoingeniería, si algún día se planteara en serio, o el impacto ambiental real de la aviación, que existe y hay que abordar. Entonces, para resumir, científicamente, la idea de los chemtrails como fumigación secreta, pues no se sostiene. No hay pruebas. Pero la creencia en ellos sí que es un fenómeno muy real, muy potente. Y nos dice mucho sobre cómo funciona nuestra mente, la desconfianza que hay en la sociedad
y cómo circula la información y la desinformación en la era digital. Exactamente. Es un caso de estudio fascinante sobre psicología social y comunicación. Y quizás nos deja una reflexión final, ¿no? Si algo tan visible, tan cotidiano como mirar al cielo y ver las estelas de los aviones puede ser malinterpretado de esta forma tan masiva a escala global, ¿qué nos dice eso sobre nuestra capacidad, como sociedad, para evaluar problemas que son menos visibles, menos directos, pero quizás mucho más complejos, cuando nos llegan filtrados por todo el ruido de la información online? Ahí lo dejamos.